pues debe tener quizás cuántos años. Nos habían dicho también que probablemente era del 906, por el tipo de construcción. Bueno, eso ¿no? parece que era el número 906, era lo que había afuera, yo no sé quién lo sacó. ¿Qué era la fecha de cuando Claro, salió? tiene que haber sido la fecha porque estaba ese número afuera, arriba. Nos dijeron que sacaron hasta el nombre del arquitecto. No, Que- eso no. No, el número estaba cuando nosotros llegamos aquí. ¿Qué fue en qué año? ¿En qué año llegó usted? A ver, deje decirle. Yo tenía ¿cuántos años? Tenía como 48 años cuando llegué aquí. Y ahora tengo 82. Así más o menos, a ver. No, tenía menos. Yo tenía a ver, hice el curso de moda. Tenía como 23 años cuando llegué aquí. Ah, mucho menos. Sí, ya a su alrededor no habían todos estos edificios ni nada de lo que hay hoy día. Nada, ni un edificio. Eran más cités los que habían a los... Estos dos sitios nomás. Esto era la No, ahí habían unos conventillos. Ahí a continuación, donde está la universidad, habían unos conventillos. Habían dos conventillos grandes antes, o sea, de esta casa, ahí había un colegio de monjas, aquí, al lado. Y después, en la continuación, habían unos conventillos. De monjas, era un colegio de monjas. Estaba aquí al lado, a continuación de donde está este edificio. Había una casa grande que era la señora que vivía ahí, la casa con un español, y la casa llegaba hasta el fondo, era preciosa. Y después había un pequeño colegio, el colegio de monjas, y después detrás de eso estaba el conventillo. O sea, el conventillo podríamos decir que estaba al lado del Almagro, Al al lado lado del del parque. Claro, o sea, ahí era la calle La Cunza, no estaba el parque. No estaba el parque, era una calle. No. El parque hace muy poco que está en la continuación del Parque Almagro. Estaba la calle La Cunza y ahí había un edificio grande ahí de 2 pisos de ladrillo, que había gente que vivía ahí, porque no sé yo si eran dueños o arrendaban, y eso después desapareció. Por ejemplo, la calle, o sea, donde termina la universidad era una calle, la calle La Cunza, que llegaba hasta acá. Hasta el Palacio Cousiño. Claro, ahí está el palacio y ahí después había, como les digo, había unas casas y había un doctor que trabajaba, que venía él a atender, o sea, y después seguía un colegio de monjas para acá. Y la casa que era llegaba hasta el fondo del pasaje, era una hermana de la dueña de allí. Claro. ¿Y usted cuando llegó acá, como que qué tipo de gente había? ¿Cómo se vivía aquí antes? Que queríamos como saber cómo era la realidad aquí antes, como con las casas más pequeñas y todo, ahora como en comparación cómo se vivía ahora, cómo se vivía antes, el tipo de gente que vivía y todo, cómo vivían. Si eran puros trabajadores o No, si no. eran todos unidos. Toda era familia la mayoría. No. Claro, trabajaban los esposos, salían a trabajar. Y había como una convivencia con sus Sí, vecinos. eran tranquilos, todos eran tranquilos. Se generaba como esta vida en comunidad, como de amistades, porque ahora con las entrevistas con alguna gente que hemos conversado dicen que no es tan así ahora. No, Pero antes sí era así, ¿o no? antes era tan tranquilo, toda la gente era muy tranquila. Desgraciadamente se fue cambiando. Eran dueños de casa en ese tiempo, también eran arrendatarios. Claro, no, algunos rentaban, la mayoría eran dueños de casa y fueron vendiendo. Se fueron a departamentos, se fueron de aquí.
¿Y cuando usted llegó eran como en la época de los 60, más o menos? Cuando usted llegó a vivir acá. No, pues antes, como desde el 50, ¿no? En el 50. ¿Y cómo era aquí? Las calles, en tierra, ¿cómo? No, no era tierra todavía. No era tierra. Era un... ¿Cómo era? Era como esos ladrillos, como no ladrillos, eso, ¿cuánto le llaman? Adoquines, ¿no? ¿Ah? Adoquines. Como adoquines, pero... Como está en San Ignacio, ¿no? Sí, Sí. pero más arriba. Claro, como estaba más arriba. Pero ¿cómo se vivía así aquí? ¿Cómo convivía la gente como con el entorno, esto como de las casas más bajas y todo, qué hacían el día, no sé qué cosas se hacían? Y cada cual vivía, muchos trabajaban, los esposos trabajaban afuera, las señoras estaban en la casa. ¿Y usted convivía como con sus vecinos en esa Sí, época? se ¿Convivía? convivía. Incluso para Pascua y Año Nuevo era lindo que todos los saludábamos. Cada cual venía a saludar a la gente, uno le servía algo, ahora no, ahora cada cual.